Bien, estamos de vuelta en edición nocturna. Como les había informado en el segmento anterior de presentación del tema de esta noche y de nuestros distinguidos invitados, vamos a hablar de la realidad económica y sanitaria en la República Dominicana al cumplirse poco más de un año de la pandemia que nos afecta desde mediados de marzo del año pasado. Para ello contamos con la muy grata y honrosa presencia del doctor Carlos Manuel Félix Cuello, quien es un epidemiólogo dominicano, el licenciado Antonio Siriaco Cruz, quien es economista y catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y el dirigente del PRM y experto en marketing política, el señor licenciado Janel Ferreira. Buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. Yo creo que la primera pregunta tiene que hacer una panorámica de la realidad que estamos viviendo en este momento. La realidad sanitaria, que aparentemente no ha mejorado hasta el punto que todos deseamos, y la realidad económica, que ha sido afectada enormemente por la realidad sanitaria. Doctor Félix Cuello, yo pienso que usted debe comenzar porque usted nos debe dar una idea de cómo es la situación sanitaria en este momento, ¿no? Bien, de lo que depende todo. Bien, buenas noches. Bueno, yo quisiese dar una información positiva en términos de la realidad epidemiológica y sanitaria del país, pero creo que hay una situación que me preocupa desde el punto de vista epidemiológico y sanitario, por cuanto la pandemia en República Dominicana todavía no está resuelta, no está controlada desde el punto de vista sanitario. Se ha generado una impresión nacional que hay un control desde el punto de vista de lo que son las variables principales que miden y que dan una indicación de cómo va el comportamiento de esta pandemia. Si nosotros vemos, por ejemplo, la variable vinculada a la tasa de positividad en República Dominicana, está en estos momentos alrededor de un promedio de más de un 11%. La tasa de incidencia a nivel de las 23 provincias que yo tengo de manera frecuente en el último año está en las 23 provincias alrededor de por encima de un 100%, y eso es un elemento de preocupación. Y la tasa de infectividad está por encima del 1%. Todo el mundo sabe que cuando una pandemia, una epidemia, tiene una tasa de positividad por encima de un 5%, le está diciendo a usted que esa enfermedad no está controlada. Lo recomendable para cualquier país es que la tasa de medio de positividad esté en 1 y un 5%. Es el hecho de República Dominicana. Y la incidencia también, que son los casos nuevos que se van presentando día a día para usted medir el comportamiento, estamos en República Dominicana, incluyendo la efectividad, con una variable que es un poco preocupante, porque el gobierno ha decidido realizar pocas pruebas a nivel nacional para poder identificarse los casos en los diferentes niveles, en la parte clínica, en la parte subclínica y en la parte de incubación. Apenas están haciendo 1,000 y pico de casos por día, 2,000 y pico, en un país donde deben hacerse alrededor de 15,000 pruebas todos los días. En el Distrito Nacional apenas se están haciendo unas 400, 300 y pico de pruebas por día, cuando aquí deberían hacerse alrededor de 5,000 y 4,000 pruebas por la densidad de la población. La provincia de Santo Domingo, por igual, una provincia que tiene alrededor de 2 millones y algo de habitantes, apenas se están haciendo 300 y pico de pruebas por día. Le da a usted, es un indicador de que no hay posibilidad que usted pueda identificar, que usted pueda controlar esta pandemia por poca cantidad de pruebas que se hacen. Entonces, lo otro, entonces, eso es tan preocupante porque genera una idea de parte del gobierno que ha decidido abrir, entonces, ante ese elemento de esa situación epidemiológica y sanitaria, el gobierno ha decidido abrir lo que es todo el escenario social y económico nacional, o sea, abrir la economía, que implica automáticamente la naturaleza de la República Dominicana, un elemento de violación de lo que son los controles de la bioseguridad, el problema de los aislamientos, el contacto directo, que es la forma en cómo se transmite este virus, y esos son elementos preocupantes porque a un año y algo de haberse identificado esta pandemia en República Dominicana, tenemos una situación un poco delicada y un poco... Doctor, pero hasta el propio presidente de la República y el Gabinete de Salud han insistido con alguna regularidad en señalar que el país tiene controlada la pandemia. Bueno, es que no es un problema de intención, ni de generar una actitud positiva, son realidades epidemiológicas y sanitarias que son medibles. Incluso esos datos yo los tomo de los mismos boletines que las autoridades emiten todos los días. No es que yo lo digo, no. O sea, aquí hay una tasa de positividad admitida oficialmente por encima del 10%. Eso en ninguna parte
pueden decirlo que hay un control. El gobierno apenas está haciendo 1.500, 1.800, 2.000, 3.000 pruebas. No hay forma de que usted controle una pandemia con esa cantidad de muestras que usted hace. Entonces, por tanto, no hay forma de que usted identifique los casos, a dónde están, cómo están, en qué contacto están, dónde se están transmitiendo. Incluso en poblaciones tan escasas en términos de la cantidad, como es Pedernales, que si hubiese una política epidemiológica estratégica clara para controlarla, fácilmente usted hubiese podido controlarla, porque es una población que apenas tiene alrededor de unos 25.000 personas, 30.000, que usted pudiese ahí realmente decir, mire, vamos a controlar, vamos a hacer un ejercicio sanitario, epidemiológico, para evidenciar que esto es posible controlarlo. Ni siquiera ahí se ha podido resolver el problema de esta pandemia. No es lo que yo diga, son los datos que están ahí. Si las autoridades hiciesen más cantidad de pruebas, usted verá cómo se disparan los casos automáticamente. Y esas variables están ahí. Si esas variables están ahí, no hay forma que usted diga que está controlado, por más que quiera tratar de venderse públicamente. Bien, esa es la realidad sanitaria vista por un epidemiólogo. Vamos a ver o a escuchar del doctor Ciriaco Cruz y luego pasaremos al licenciado Ferreras. ¿Cuál es la realidad económica en la República Dominicana en este momento, licenciado? Bueno, hay que decir lo siguiente, que el tema económico está muy supeditado al tema de la pandemia. Y es obvio que hay dos realidades, como decía, por ejemplo, el doctor Cuello, el número de nuevos casos depende también del número de pruebas que se haga. Si se hacen pocas pruebas, entonces uno puede ver una realidad. Sin embargo, es obvio que el gobierno ha tomado la iniciativa y la decisión de abrir la economía. Y la economía poco a poco se ha venido aperturando y eso ha permitido que este año, los primeros meses de este año, estos primeros 3 meses, tengan un comportamiento diferente a el tema, por ejemplo, de el mes de marzo del año pasado, que fue cuando en realidad comenzó el tema de la pandemia, y que en el mes de abril del año 2020 la economía estuvo cerrada y tuvo una caída, un crecimiento negativo de menos 29%. A partir de ese mes, poco a poco la economía ha venido recuperándose en la medida que el gobierno ha venido flexibilizando todo el tema del toque de queda y de la reapertura poco a poco de los negocios. Sin embargo, todavía persiste la incertidumbre, no solamente en la economía dominicana, sino también en la economía mundial, por lo complejo que es el tema del virus, de la pandemia, por las situaciones que ha generado en términos de nueva cepa. Y eso entonces, muchos países donde la República Dominicana tiene un contacto importante con respecto al tema turístico, el caso, por ejemplo, de Canadá, o el caso, por ejemplo, de algunos países europeos y el mismo Estados Unidos, todavía hay situaciones de incertidumbre. Ahora, en la medida que avance el proceso de vacunación, que es un elemento importante, ese avance de la vacunación también ha generado expectativas positivas. La gente ha venido soltando un poco, liberándose un poco de las restricciones y entonces se le ha perdido el temor al tema del contagio. Porque hasta ahora, yo no soy médico, ahí está el doctor Carlos Cuello, pero puede decir, en cierta manera, el nivel de semiprotección que genera una vacuna, en el sentido de que quizás el tema del contagio, una vez vacunado, no sea tan letal, vamos a decir. Y todo eso se ha creado un ambiente en la población y en la República Dominicana, por el avance que ha tenido la vacunación, de cierto nivel de reapertura de la economía. Ahora, si bien se ha estado vacunando, es obvio que no se va a cumplir. Aparentemente, la proyección no permite predecir que la proyección que se ha fijado el gobierno para tener a toda la población vacunada en las 2 dosis para julio de este año parece una meta imposible. Pero hay que decir lo siguiente, que cuando uno hace el análisis comparativo, nosotros no estamos tan mal en ese sentido, porque es obvio que estamos dentro de los 5 primeros países que tienen una tasa de vacunación bastante importante. Ahora, eso tiene un efecto en la economía. Y eso, en cierta manera, yo pienso es lo que ha permitido que el gobierno tomara la decisión de comenzar a abrir la economía. Ya la economía ha tenido, incluso las últimas informaciones presentadas ayer por el Banco Central,
indica que ya hay un crecimiento positivo en el mes de febrero de 1.1. Por lo tanto, eso es un elemento que en cierta manera genera una proyección de que la economía, a pesar de todo, si sigue ese comportamiento este año, podría tener un crecimiento positivo. Igual que otras economías. Bueno, el gobernador del Banco Central acaba de decir hoy, o ayer, dijo que sí, se espera que el turismo se recupere, no se recupere antes del año 2023, es decir, que todavía nos quedan prácticamente 2 años. Pero eso tiene que ser así, porque el turismo no depende de nosotros, no depende de las políticas públicas internas, depende precisamente de las políticas públicas y del tema de las economías de los países de donde proceden los turistas que vienen a la República Dominicana. Pero el caso es que el efecto del turismo en la economía es muy importante. Claro, claro. Estamos diciendo que en términos directos, por ejemplo, el turismo tiene un impacto en el PIB de un 8%, representa un 8%. Pero cuando tú sumas los encadenamientos con otros sectores, el turismo en realidad tiene un impacto en la economía de un 20%, es decir, que es un sector tan importante para el resto de los demás sectores, que hasta que ese sector no se recupere, nosotros no podemos decir que la economía dominicana va a tener un comportamiento en sentido general como el año 2019, que es el año de referencia prepandemia. Me gustaría escuchar la posición o el criterio sobre el particular, sobre la crisis sanitaria, a pesar de que no es médico, y sobre la crisis económica en su condición de dirigente del PRM, del Partido Revolucionario Moderno, en el poder, y en su condición de experto en marketing política. Licenciado Ferreras. Bueno, yo creo que la economía dominicana es una economía interconectada y, como dice el doctor Carlos Félix Cuello, es necesario poder seguir aplicando esas muestras sobre el COVID-19. Ahora, el doctor tiene que entender de que una de las variables importantes de la pandemia es el aspecto económico. Con una economía cerrada, el gobierno no podrá enfrentar de manera eficiente y eficaz las soluciones a esta pandemia, que no es exclusiva de la República Dominicana. A veces yo escucho a algunos expertos en la materia sanitaria y me hace entender de que nosotros tenemos un problema particular, y no es así. Ninguna nación en el mundo tiene especialistas en manejo de pandemia, porque por eso es una tragedia mundial. Sin embargo, el gobierno de la República Dominicana ha dado pasos positivos en torno al tema del COVID-19 referente al aspecto económico. Hoy, la sociedad dominicana tiene algunos renglones activos dentro de la economía nacional. Como bien lo dice el profesor Siriaco, el turismo es el renglón más importante. Nosotros hemos tenido una economía importante referente a la política pública del turismo. Y hoy la sociedad dominicana, a menos de que no está como queremos que esté, va en vía de desarrollo. Y además es importante destacar que no ha colapsado el sistema interno en términos de abastecimiento alimenticio, que es un aspecto importante. Hoy la República Dominicana no tiene problema de abastecimiento de alimentos, no tiene problema de abastecimiento de combustible, no tiene problema de apagones sostenibles. O sea, nosotros tenemos una economía que se ha mantenido, si no en crecimiento, como bien lo contempla los grandes analistas, pero tenemos una economía sana y que puede estar fortalecida para los procesos venideros de la República Dominicana. Bien, la idea, bueno, o el problema parece el tema, porque el gobierno está ante un dilema terrible, ¿no? Tiene que encarar una crisis sanitaria de la cual depende la recuperación económica, pero sin recuperación económica difícilmente se le va a hacer cuesta arriba, o se le va a hacer muy cuesta arriba encarar exitosamente la pandemia, ¿no? La crisis sanitaria. Sí, pero el equilibrio ha sido moderado. Sí, y mientras otros países se cierran, el caso de Francia, que hoy anunció, por ejemplo, el cierre de todas las actividades económicas y sociales no esenciales para la buena marcha de Francia. Mientras Francia se cierra y otros países de Europa desarrollados se cierran debido a la pandemia y las posibilidades de rebrotes del virus, la República Dominicana se sigue abriendo. ¿Es correcta, doctor Félix Cuello, es correcta la posición de seguir abriendo la economía para evitar que ella se descalabre totalmente? Ese es el error más grande y forma parte de una concepción en el funcionamiento del manejo de una sociedad. Quiero aclarar que te felicito, Guerrero, por este tipo de panel
que en el país se necesita, porque hay que poner al debate las ideas para usted buscar una forma de cómo hacer aporte y cómo uno poder, y ayudar incluso al gobierno, cómo abordar el problema sanitario. Mire, en materia de salud, en materia de epidemia, en materia de pandemia, hay un principio fundamental que usted tiene que aplicarlo. Si usted no lo aplicó, lamentablemente, usted se va a convertir en un fracaso y va a tener muchas dificultades. Y más en un momento, cuando usted esto es un mundo interconectado, ninguna sociedad depende, ni se desarrolla al margen de las otras relaciones internacionales en todos los niveles. Si usted en pandemia no crea su sistema, su estructura, no es capaz de evitar que penetre a su territorio ese determinado microorganismo, en este caso ese virus, para que pueda generar un problema de la enfermedad, usted va a tener un problema serio para poder moverse en términos económicos y sociales internamente. Porque usted va a dar pies a que esa pandemia pueda penetrar al territorio, y se ha demostrado que las pandemias, cuando penetran al territorio, a la comunidad, cuando su sistema sanitario es débil y no tiene capacidad para enfrentarlo, usted convierte esa sociedad en un desarrollo incontrolable de la pandemia, que es lo que ha pasado en República Dominicana. Aquí lo que ha sucedido es que se ha privilegiado la concesión económica por encima de garantizar el control sanitario del país. Siempre se ha dicho, no hay forma de que usted mantenga activo un aparato económico en términos global si usted tiene esa población económicamente activa, la trabajadora enferma. No hay forma, porque quien va a permitir que usted trabaje es su condición de salud. Por eso las sociedades que en principio asumieron una actitud positiva de esta pandemia fueron aquellas sociedades que asumieron una decisión epidemiológica radical desde el principio, clara, para bloquear y no permitir que esa epidemia se expanda. Una vez logrado eso, entonces usted podía asumir una actitud entonces de apertura limitada, como se es, porque la epidemiología es una ciencia, esto no es un invento de nadie, que yo creo que si funciona, que no funciona. Si usted no lo aplicó, usted fracasó. ¿Qué es lo que está pasando? Porque de lo contrario, usted va a volver a lo que están haciendo muchos países, que abrieron la economía, no controlaron su pandemia y lamentablemente se han tenido que volver a retrotraer otra vez en momentos iniciales. Han tenido que cerrar a países incluso que están prohibiendo que a su territorio penetren aquellos ciudadanos donde está la pandemia activa. Por ejemplo, en Panamá ya prohibieron que nadie de que dependa de países vinculados a Sudamérica penetre a Panamá hasta los próximos 15 días. Francia cerró, como dice Guerrero, su economía, su área, su funcionamiento, está descontrolado. Chile tiene un problema actualmente que está paralizado gran parte del territorio chileno. Uruguay ni se diga. Argentina tiene un problema serio. Brasil tiene un problema totalmente serio. En el área de Europa hay una decisión que solo los países europeos se permiten circular cuando tienen PCR negativa. Entonces, aquí hay un problema que está evidente. No hay forma de que República Dominicana ni ningún país del mundo se desarrolle, active su economía en función de depender nada más del turismo, porque lamentablemente en la forma en cómo el virus ha ido penetrando en ese país es vía el turismo, ha sido vía el turismo, y por tratar de no cerrar la vía turística ha expandido la enfermedad, esta pandemia a nivel mundial. Entonces yo creo que en República Dominicana, que somos débiles desde el punto de vista como sociedad, como estructura, como con capacidad de usted enfrentar una enfermedad como esta, a tal punto que ni siquiera podemos identificarla. Aquí no entra un virus a nosotros, una cepa. Y para nosotros poder identificarla como gobierno, tenemos que recurrir a otro país donde se nos lleva meses para identificarla, porque ni siquiera tenemos capacidad de decidir como gobierno, es decir, penetró un virus en República Dominicana, está detectado en 20, 15, un día. Tenemos que recurrir a otro país, hasta ahí tenemos debilidades. Entonces, aquí hay un problema real. Miren, esto está activo, aunque se quiera decir que está controlado. Esto se contamina a través del contacto directo. Si usted abre la economía en una sociedad que ni siquiera respetan las decisiones oficiales, se violentan de manera olímpica, pero sobre la base que están dependiendo de un recurso que tiene una limitante ahora, que ni siquiera los países que lo producen pueden satisfacerla, que es la vacuna. En el país apenas se han vacunado alrededor del 8% de la población con una primera dosis, que fueron las 768,000 que llegaron de China, las 50,000 que llegaron vía la India y el 1.050.000 que llegó justamente de China, que deben de completar con eso para el 1,000,000 y algo para tener la segunda dosis. Pero este país tiene que buscar alrededor de 16 millones de dosis para usted poder tener más o menos alrededor del 80 o 90% de la población, que es lo que puede permitir generar lo que se le llama una inmunidad colectiva de rebaño,
para que el virus no tenga capacidad de multiplicarse. Pero eso no es República Dominicana, es a nivel mundial, que hay que lograr que la población se vacune el 80 o 90%. O sea, tenemos una limitante en un momento en que las multinacionales no quieren venderle vacuna a los países parecidos a nosotros o con menores capacidades de nosotros. Y entonces nosotros estamos envueltos en un escenario de competencia con poca capacidad de modificar la situación. Entonces, tenemos una situación un poco preocupante. Bien, doctor. Licenciado Ciriaco Cruz, ¿qué debe hacer entonces el gobierno en términos económicos ante la gravedad de la situación? Es que la situación es compleja para países como la República Dominicana. El doctor Cuello puso el ejemplo de países que se han cerrado, Francia, el mismo China, por ejemplo, que actuó con una decisión muy importante a nivel inicial. Sin embargo, son países con un gran nivel de acumulación de capital. Son países cuya población, por ejemplo, informal, no es tan grande como la de la República Dominicana. Eso no ha ocurrido en África, no ha ocurrido en países pobres, ni en Haití tampoco. ¿Por qué? ¿Cuál es la capacidad que tiene un gobierno para durar un mes, 2 meses con una economía cerrada? Eso sencillamente va a generar una eclosión de carácter social. De manera que tenemos que partir de las condiciones iniciales de un país con un 54, 56% de gente que vive del día a día, que a pesar de que el gobierno y los gobiernos han hecho un esfuerzo importante, sin embargo, no respetan las decisiones del gobierno. Bien, por eso yo decía, por eso yo decía, no las respetan porque necesitan vivir. Y es contradictorio verdaderamente. Es un elemento que duele. Y yo estoy muy de acuerdo en parte con lo que dice el doctor Cuello, pero hay elementos de la realidad objetiva en países como la República Dominicana, donde más de la mitad de la población ocupada no vive ni del sector privado ni del sector público, sino vendiendo una esquina, y que uno entonces le diga, mira, es cierto, la pandemia, pero no comprenden esa situación. Licenciado, eso es un elemento importante. Estados Unidos tiene toda la capacidad para cerrar una economía, porque puede y tiene la condición de hacer emisiones de dólares, de billones de dólares sin ningún problema. Bien, licenciado, por eso yo decía que el gobierno está ante un dilema. Claro, muy difícil de plantear, pero ahora tenemos que hacer una pausa, me lo permiten. Cuando regresemos vamos a iniciarnos con el licenciado Ferrera. A los amigos televidentes, manténgase en sintonía porque Edición Nocturna regresa después de la pausa.